Bueno, vamos a seguir estudiando propiedades de la notación O. Vamos a primero ver qué pasa con los logaritmos. O sea, ustedes saben que el logaritmo en base 2 de n, por ejemplo, es el x tal que 2 a la x es igual a n, ¿no? Bueno, y este 2 en realidad lo podrían cambiar por cualquier base. Vamos a poner acá en lugar tal que voy a poner dónde, porque si no, no me gusta cómo queda escrito. Bien, esa es la propiedad que define el logaritmo, ¿no? Bueno, entonces ahora la pregunta es, ¿qué pasa si yo tengo, por ejemplo, que algo es del orden del logaritmo en base 2 de n? ¿Y qué pasará con el logaritmo en base 3 de n, por ejemplo? ¿Será cierto que pertenece o no? Y bueno, al revés, ¿será cierto que el logaritmo en base 3 de n pertenece, perdón, el logaritmo en base 2 de n pertenece al logaritmo en base 3 de n? Bueno, ahí estamos, perdón que se cerró esto otra vez. Bueno, en general el logaritmo en base 3 de n va a ser menor o igual que el logaritmo en base 2 de n. Entonces, esto va a valer de manera inmediata, ¿no? Pero al revés, ¿esto también va a pasar o no? Bueno, la respuesta es que sí, que no importa cuál sea la base del logaritmo, siempre los logaritmos en cualquier base siempre van a estar uno en el orden o del otro, digamos. Entonces, vamos a probar esto como lema, digamos, que es el comportamiento de los logaritmos, o sea, orden de los logaritmos. Bueno, y la idea es que si A y B son las bases del logaritmo, sobre las bases sobre las que vamos a tomar el logaritmo, tienen que ser mayores que 1, ¿no? Porque si, por ejemplo, el logaritmo en base 1 no tiene mucho sentido. Eh, si A y B son mayores que 1, entonces el logaritmo en base A de n pertenece al logaritmo en base B de n. Perdón, pertenece al orden del logaritmo en base B de n. O sea, O del logaritmo en base B de n. Bueno, para demostrar esto simplemente hay que recordar una propiedad de los logaritmos, que es que el logaritmo en base A de n se puede escribir como el logaritmo en base B de n dividido el logaritmo en base B de A. ¿Cómo justificamos esto? Bueno, porque si el logaritmo en base B de n es x y el logaritmo en base B de A es y, entonces tenemos que B a la x es n y tenemos que B a la y es A. Esto es simplemente por la definición del logaritmo, de la propiedad que lo define. Bueno, y por lo tanto, si agarramos a la 1 sobre i, eso es lo mismo que, como a es igual a b a la i, eso es lo mismo que b a la i a la 1 sobre i. Y eso es por propiedades de la potencia, eso es lo mismo que b por b a la i sobre i, o sea que es b a la 1, o sea que es b. Tenemos esto y por lo tanto a la x sobre i es igual a la 1 sobre i a la x. Esto es simplemente por propiedades de potencia. A la 1 sobre i ya vimos que era b a la x y b a la x era n. Entonces, por lo tanto,
De nuevo, esto es por la propiedad que define el logaritmo. Como a a la x sobre y es igual a n, el logaritmo en base a de n es x sobre y. Y x sobre y es el logaritmo en base b de n sobre el logaritmo en base b de a. Bueno, esto supongo que lo vieron probablemente en la secundaria inclusive. Pero ¿por qué nos interesa esto ahora a nosotros? Bueno, porque fíjense que el logaritmo en base a de n es igual, y bueno, en particular va a ser menor o igual, pero ya es igual a el logaritmo en base b de n sobre el logaritmo en base b de a. Y esto es lo mismo que 1 dividido logaritmo en base b de a por logaritmo en base b de n, ¿no? Y este número de acá es un número constante, o sea, depende de b y a, pero no depende de n. Entonces esto lo podemos tomar como c, y esto vale para todo n, mayor o igual que 1, por ejemplo. Entonces, por lo tanto, el logaritmo en base a de n pertenece al orden del logaritmo en base b de n. Simplemente ahora es por definición de O, porque ahora estamos cumpliendo, esto cumple con la definición de O. O sea, esto muestra que estamos cumpliendo con la propiedad de O. Bueno, en resumen, no nos va a interesar la base en la que tomamos el logaritmo cuando estemos hablando de O. O sea, vamos a escribir directamente el orden del logaritmo de n y no nos va a interesar en qué base, porque total, cualquier base daría lo mismo, ¿no? En términos de complejidad asintótica, en términos de la notación O, daría lo mismo. ¿Está bien? Esa es la moraleja, digamos. Aunque bueno, como estamos haciendo informática, computación, casi siempre lo que nos va a interesar es el logaritmo en base 2. Pero bueno, tengan en cuenta que no importa la base. Bueno, pero ojo que la base, en el caso de los logaritmos, no importa, pero eso no significa que no puede importar. Por ejemplo, bueno, 2 a la n pertenece a orden de 3 a la n, ¿no? Porque 2 a la n siempre es directamente menor que 3 a la n, para todo n. Porque 2 es menor que 3, básicamente. Pero ojo que al revés no vale, ¿no? 3 a la n no pertenece a orden de 2 a la n. ¿Cómo demostramos que eso no vale? Bueno, para demostrar que esto no vale lo vamos a hacer por el absurdo. Supongamos que sí vale. Esto sí significa que existe una constante mayor que 0 y un número n0 natural, tal es que 3 a la n es menor o igual que la constante c por 2 a la n para todo n mayor o igual que n0. Entonces, si dividimos todo esto por 2 a la n, nos queda que 3 a la n dividido 2 a la n es menor o igual que c. Acá digamos que cancele el 2 a la n, pasé dividiendo si quieren. Bueno, y entonces 3 medios a la n es menor o igual que c para todo n mayor o igual que n0. Bueno, y esto es un absurdo, ¿no? Bueno, porque 3 medios es mayor que 1, entonces si yo elevo 3 medios a la n, voy a poder elegir un n suficientemente grande como para que 3 medios a la n se haga más grande que cualquier constante que yo tenga, ¿no? O sea, si quieren, una manera de verlo es que el límite de esto cuando n tiende a infinito, tiende también a infinito. Entonces, 3 medios a la n se hace tan grande como yo quiera si elijo un n suficientemente grande. Bueno, veamos un poco sobre las propiedades del producto. O sea, qué pasa con el producto. Acá si quieren, vamos primero a ver un ejemplo. Este
que si F1 y F2 pertenecen a O de G, bueno, ya sabíamos que la suma F1 más F2 pertenecía a O de G. Pero ¿qué pasará con el producto? Bueno, no siempre, o sea, acá voy a poner no siempre F1 por F2 pertenece a O de G. Un ejemplo muy fácil, si F1 es n, F1 de n es n y F2 de n es n, y G de n es n, entonces F1 y F2 están en O de G, simplemente porque n es O de n y n es O de n. Pero F1 por F2 no está en O de G, ¿no? Porque F1 por F2 es n cuadrado, que no está en O de n. ¿Está bien? Pero bueno, lo que sí vale es este lema, que es que si F1 está en orden de G1 y F2 está en el orden de G2, es O de G2, entonces el producto de las Fs pertenece al orden del producto de las Gs. Acá de vuelta, esto lo aclaro una vez más, que es que cuando yo escribo F1 por F2, lo que quiero decir es la función f tal que f de n es igual a f1 de n por f2 de n. Cuando digo G1 por G2 me refiero a la G de n tal que G de n, a la función G tal que G de n es igual a G1 de n por G2 de n. Bueno, para demostrar esto, supongamos, porque es una implicación, ¿no? Quiero demostrar que si vale esto, entonces vale esto de acá abajo. Entonces siempre para demostrar una implicación lo que hago es asumo que vale el antecedente y pruebo el consecuente. Entonces supongamos que F1 está en O de G y que F1 está en O de G1 y F2 está en O de G2. ¿Esto qué significa? Bueno, como F1 está en O de G1, existen una constante, llamémosla C1, y un N1 natural, tales que F1 de n es menor o igual que C1 por G1 de n. Bueno, y análogamente, como F2 pertenece al orden a O de G2, existen una constante C2 positiva y un N2 natural, tales que F2 de n es menor o igual que C2 por G2 de n. Bueno, lo que queremos ver queremos ver, uno podría no escribirlo, ¿no? Está bien, o sea, no es parte formal de la demostración, simplemente lo escribo para que entiendan qué estamos haciendo. Queremos ver que existen una constante C y un N0. Perdón, acá me olvidé de poner los cuantificadores. F1 de n es menor o igual que C1 por G1 de n para todo n mayor que N1. Y F2 de n es menor o igual que C2 por G2 de n para todo n mayor o igual que N2. Y ahora lo que queremos ver es que F1 de n por F2 de n es menor o igual que una constante C por G1 de n por G2 de n para todo n mayor o igual que N0, siempre y cuando elijamos C y N0 apropiadamente. Entonces, veamos que esto en efecto vale. Entonces, en efecto, si tomamos
como constante C el producto de C1 y C2 y tomamos como N0 el máximo de N1 y N2, tenemos que pasa lo siguiente. Bueno, F1 de N por F2 de N es menor o igual que lo siguiente. Bueno, como N0 es el máximo de N1 y N2, si N es un número mayor que N0, N va a ser mayor o igual que N1. Entonces, como N es mayor o igual que N1, F1 de N va a ser menor o igual que C1 por G1 de N. Ahora, ya estoy multiplicando por F1 de N. Si multiplico por algo más grande, o sea, si multiplico F2 por F1 de N, no, si multiplico F2 de N por algo más grande, me va a quedar algo más grande que F1 de N por F2 de N, ¿no? O sea que acá me va a quedar que esto es menor o igual que C1 por G1 de N por F2 de N. Y a la vez, como N es mayor o igual que N0, que es el máximo de N1 y N2, N también es mayor o igual que N2, y entonces F2 de N es menor o igual que C2 por G2 de N. O sea que acá me queda esto, multiplicando por C2 por G2 de N. Bueno, y ahora puedo simplemente reagrupar los factores, nada más que para que me quede así C1 por C2 por G1 de N por G2 de N. Y acá me quedó este producto, C1 por C2, que es lo que yo había llamado la constante C. Y esto efectivamente vale para todo N mayor o igual que N0, o sea que esto hace que prueba que F1 por F2 estaba en O de G1 por G2. ¿Está bien? Bueno, veamos ahora unos resultados, digamos, sobre la relación entre las funciones exponenciales y las polinomiales, y bueno, las logarítmicas y las lineales. Entonces, primero veamos que vemos este lema, que lo podríamos titular así, que es como que la función exponencial domina a las funciones lineales. Exponencial domina a lineal. Lo que vamos a probar acá es simplemente que n está en O de 2 a la n. ¿Bien? Bueno, acá un detalle, o como algo que quiero marcar, es si nosotros ya demostramos, una vez que ya hayamos demostrado este lema, vamos a hacer que n está en O de 2 a la n, ¿no? Entonces, también, por ejemplo, 2n más 7 también va a estar en O de 2 a la n, porque 2n más 7 está en O de n, y como está en O de n y n está en O de 2 a la n, entonces también va a estar en O de 2 a la n, porque ya vimos un lema antes de transitividad. Dijimos que si f está en O de g y g está en O de h, entonces f está en O de h. Entonces, por transitividad también vamos a saber esto. Y también otra cosa, que si sabemos esto, que n está en O de 2 a la n, como 2 a la n también está en O de 5 a la n, por ejemplo, entonces también vamos a saber que n pertenece a O de 5 a la n. ¿Está bien? En particular, la idea es que las funciones exponenciales, cualquier función exponencial va a dominar a cualquier función lineal. Acá, si uno elige cualquier función lineal, por ejemplo a n más b, donde a y b son constantes, eso va a estar en O de 2 a la n. Y además, esto por transitividad, ¿no? Porque a n más b está en O de n y n está en O de 2 a la n. Y además, si elegimos cualquier base mayor que 2, también por transitividad vamos a tener que vale esto. Esto si c es mayor o igual que 2. ¿Está bien? O sea que en realidad este lema que probamos acá nos está dando bastante información, nos está diciendo que vale todo esto. Cualquier función lineal está acotada por cualquier exponencial con base mayor o igual que 2. ¿Está bien? Bueno, esto es bastante fácil de demostrar. En realidad lo que vamos a ver es simplemente que n es menor o igual que 2 a la n
para todo n. Y eso ya va a demostrar que n está en O de 2 a la n, ¿no? Entonces, para ver eso, bueno, por ahí ya me lo creen porque es algo fácil de ver, pero hagámoslo bien, un poquito mejor, más detalladamente por inducción. Entonces, por inducción en n, voy a poner n mayor o igual que 1 para no... Si fuera 0 igual también no habría problema. Vamos a poner por inducción en n. Veamos primero, si n es igual a 1, el caso base, 1 es menor o igual que 2 a la 1, que es 2. Esto está bien. Y si veamos ahora que la propiedad sobre n implica la propiedad sobre n más 1. Es así, Pn implica Pn más 1. En este caso, bueno, supongamos, por hipótesis inductiva, que n es menor o igual que 2 a la n. Entonces, ¿qué pasa con n más 1? Bueno, n más 1 es menor o igual que 2 a la n más 1. Y 1 es menor o igual que 2 a la n, ¿no? Porque 2 a la n, en el peor de los casos, si n es 0, 2 a la 0 es 1, ¿no? O sea que esto es menor que 2 a la n más 2 a la n, que es igual a 2 veces 2 a la n, que es lo mismo que 2 a la n más 1. Bueno, y ahí ya demostramos lo que queríamos demostrar en el paso inductivo, ¿no? Bueno, entonces esta es una demostración fácil, pero en realidad prueba bastantes cosas, como ya dijimos. Bueno, ahora veamos también que el logaritmo en base 2 de n está en orden de n. O sea, veamos que las funciones lineales dominan a las funciones logarítmicas. Bueno, ahí. Le voy a poner así, lineal domina a logarítmica. Bueno, lo que vamos a ver es que que log de n está en orden de n. En realidad ya vimos que todos los logaritmos tienen el mismo orden, digamos, o sea que el logaritmo en cualquier base da lo mismo. Entonces elijamos alguna base, por ejemplo, elijamos base 2. Veamos que el logaritmo en base 2 de n está en orden de n. Bueno, en realidad esto también es fácil, veamos simplemente que el logaritmo en base 2 de n es menor o igual que n. Bueno, y para ver eso simplemente basta anotar, digamos, que n es menor o igual que 2 a la n. Esto ya lo vimos en el lema anterior. Porque, bueno, como el logaritmo es una función creciente, si aplicamos el logaritmo en base 2 de este lado y aplicamos el logaritmo en base 2 de este lado, nos va a quedar que esto aplicando el logaritmo es menor que, esto que resulta de aplicar el logaritmo a n es menor o igual que esto que resulta de aplicar el logaritmo al lado derecho, que es 2 a la n. Bueno, y el logaritmo en base 2 de 2 a la n es n, así que esto también ya demuestra lo que queríamos. Bueno, y algo un poco más fuerte que... O sea, antes vimos que las funciones lineales dominan a las exponenciales. Algo un poco más fuerte que podemos ver es que las funciones exponenciales dominan a cualquier polinomio.
cualquier función polinomial. Voy a poner polinomial más que polinomio. O sea, lo que vamos a ver es que si P es un número mayor o igual que 0, x a la p está en orden de 2 a la... Perdón, x a la p no, n a la p. N a la p está en orden de 2 a la n. También recuerden que ya habíamos visto que todos los polinomios, o sea, si tenemos cualquier polinomio que tenga esta pinta, si p es el grado del polinomio, o sea, p es el grado del término que tiene, el término más grande o con potencia más grande que tiene coeficiente no nulo, ¿no? Ya sabíamos que todos los polinomios de esta pinta estaban en orden de n a la p. Entonces, si vemos esto, en realidad lo que estamos viendo es que las funciones exponenciales dominan cualquier polinomio, no solamente los que tienen un solo monomio. Un solo término, digamos. Bueno, la demostración de esto, la verdad no sé si hay una demostración distinta. Yo conozco una, digamos que es algo así como... copio la desigualdad porque si no, no me voy a acordar, que es que vamos a hacer primero una afirmación, que es que si hacemos n sobre k a la p, eso es menor o igual que 2 a la n... No, perdón, es al revés. 2 sobre p a la k, 2 a la n sobre p a la k. Esto vale para todo k. Para todo k entero, si quieren. Para todo k número natural. Bueno, la demostración de esto en realidad es fácil, que es que, bueno, n sobre p es menor o igual que 2 a la n sobre p. Y por lo tanto, si elevamos a la k, o sea, si multiplicamos n sobre p por n sobre p k veces, eso es menor o igual que multiplicar 2 a la n sobre p por 2 a la n sobre p k veces. Esto es k veces, esto es k veces. Esto es n sobre p a la k y esto es 2 a la n sobre p a la k. Bueno, en realidad para que esto esté bien, para que este argumento esté bien, tiene que pasar que n sobre p sea un número mayor que 1, ¿no? Porque si n sobre p es más chico que 1, multiplicar... bueno, ahora no sé si me confundí, pero bueno, si lo estoy diciendo bien, digamos, pero vamos acá que para todo k y para todo n mayor o igual que p, vale esto, está bien, porque si n es mayor o igual que p, este número es mayor que 1, así que si lo elevo a la k, se va a siempre agrandar. ¿Está bien? Bueno, entonces tengamos esto presente. Y ahora teníamos esto. Bueno, en particular, si k fuera igual a p, entonces para todo n mayor o igual que p, tendríamos lo siguiente. Bueno, como k es igual a p, esto es igual a p, esto es igual a p, esto quedaría n a la p sobre p a la p, y esto quedaría 2 a la p por n sobre p, o sea que acá tacho las p y me queda 2 a la n.
¿Está bien? Por lo tanto, n a la p es menor o igual que 2 a la n, y esto digamos que lo paso multiplicando, ¿no? O sea, esto es menor o igual que esto, entonces n a la p es menor o igual que 2 a la n por p a la p. Y esto vale para todo n mayor o igual que p. No sé si arriba me confundí y en realidad con n mayor o igual que 1 ya está bien, pero seguro si n mayor que p, mayor o igual que p esto vale, y esto es una constante. Esta es la que podemos llamar c, y este es el que podemos llamar n0. O sea que n a la p pertenece a orden de 2 a la n, que es lo que queríamos ver. ¿Está bien? Bueno, ahora recién dijimos que n a la p pertenece al orden de 2 a la n. Bueno, también vale que n a la p pertenece al orden de b a la n si b es una base mayor o igual que 2. Está bien, porque si b es mayor o igual que 2, 2 a la n es menor o igual que b a la n. ¿Está bien? Entonces, esto ya lo tenemos gratis, digamos. Esto ya lo tenemos gratis, porque ya sabemos esto de acá arriba. Bueno, y en realidad vale más todavía, que es que si ves una base mayor que 1, esto vale también, ¿está bien? Hay que hacer una demostración un poco más complicada, pero también sale. O sea, por ejemplo, cualquier polinomio, por ejemplo, n cuadrado, 8n cuadrado más 7n más 3, pertenece al orden de cualquier base mayor que 1, por ejemplo, no sé, 1,03 a la n. ¿Está bien? Ese es un ejemplo concreto de un polinomio que pertenece al orden de una función exponencial. Bien, bueno, y ahora pasamos como a unos comentarios más que vamos a hacer sobre notación. Bueno, más que nada, no sé si esta notación la usaremos mucho o poco en la materia, la verdad todavía no estoy seguro, pero lo que sé es que a veces pueden encontrar cosas como esta. Por ejemplo, uno puede encontrar que en algún libro dice que algo es, no sé, 3n cuadrado más o de n. ¿Qué significa esto? Esto significa una función que es de la forma 3n al cuadrado más f de n, donde f pertenece a o de n. ¿Está bien? Bueno, y con la misma idea uno a veces también puede encontrar algo así como, qué sé yo, 2 a la o de n. Esto también significa que uno tiene una función que es de la forma 2 a la f de n, donde f pertenece a o de n. O a veces uno también puede encontrar algo así como n a la o de 1. Esto significa que uno tiene una función que es de la forma n a la f de n, donde f pertenece a o de 1. También, por ejemplo, n a la seno de n es de esta forma, ¿no? Porque ya habíamos visto que el seno de n era una función o de 1, era una función que, si bien no era constante, estaba acotada por una función constante. Bueno, y después vamos a ver también más notación. Es que nosotros recién definimos esto de que f pertenezca a o de g. Y esto significa que
f crece más lento que g, entre comillas. O sea, lo voy a anotar así, muy entre comillas, f menor o igual que g. ¿Está bien? Esta anotación no es correcta, ¿no? Porque a veces decir una función es menor o igual que otra se usa para otra cosa diferente que la que estamos usando acá, pero bueno, entiéndalo como que f es más chico o igual que g, o que crece más lento o a lo sumo tan rápido como g. Bueno, y a veces uno también puede definir esta notación omega de g, y esto significa que f es mayor o igual que g, entre comillas. ¿Está bien? La definición formal es que f pertenece a o de g si solo si g pertenece a o de f. ¿Está bien? Es como decir que f es menor o igual que g si solo si f, que g es menor, perdón, lo dije mal. Es como decir que f es mayor o igual que g si solo si g es menor o igual que f. Y también hay otra notación que se usa que es tita, es que f pertenece a tita de g, y eso significa que entre comillas son equivalentes o que están en la misma clase de complejidad asintótica. ¿Cuándo vale que f está en o de g? Bueno, cuando f está en, perdón, cuando vale que f está en tita de g, bueno, cuando vale que f está en o de g y g está en o de f. O sea, cuando f es más chica que g y g es más chica que f, digamos. Ojo que eso no significa que sean iguales, ¿está bien? Por ejemplo, n más 5 está en o de n y n está en o de n más 5. Eso fue uno de los primeros ejemplos que vimos. Entonces, n está en tita de n más 5. Está bien. Bueno, con respecto al ejemplo de esto, por ejemplo, n al cubo está en omega de n, ¿no? Porque n está en o de n al cubo. Bueno, y además hay una notación más que es la o chica. Recién lo que definimos es que f pertenece a o de g. A veces esta o se lee como o grande. Pero hay otra notación que es que f pertenece a o chica de g. Que f pertenezca a o chica de g significa, entre comillas, que f crece más lento que... sí, que f crece más lento que g, pero estrictamente. O sea, que f es estrictamente más chica que g. Bueno, ¿cómo se define esto? Vamos a definirlo un poco mejor. Si tenemos dos funciones f y g con el mismo dominio y codominio que antes, de n de los naturales en los reales positivos, decimos que f está en o de g si... Bueno, y acá hay... En la literatura a veces se pueden encontrar distintas formas de definirlo, y algunas inclusive no son equivalentes una con la otra. El libro usa una definición usando límites y yo voy a seguir la definición del libro de Zipser. Es que f está en o de g si el cociente entre f y g, a medida que n se hace más grande, este cociente se hace más chico y se acerca cada vez más a cero. O sea que el límite, cuando n tiende a infinito, del cociente fn sobre gn es igual a 0. ¿Está bien? Si quieren una manera más... otra manera de decirlo, desenrollando la definición del límite, es decir, para todo número epsilon que yo elija, uno epsilon puede ser cualquier número, pero no se imagina un número chiquito, ¿no? Cualquier número que yo elija, por chiquito que sea, siempre va a existir un n0, tal que para todo n mayor o igual que n0, el cociente entre fn y gdn se hace muy chico, se hace más chico que epsilon. También, por ejemplo, n está en o chiquita de
n cuadrado. ¿Por qué? Bueno, porque si yo tomo el cociente n sobre n cuadrado, es lo mismo que 1 sobre n, y esto, cuando n se hace grande, tiende a 0. Cuando n tiende a infinito, esto tiende a 0. Y por ejemplo, nosotros sabemos que, por ejemplo, no sé, n pertenece a O grande de 2n. Esto ya lo sabíamos, pero en cambio n no pertenece a O chica, o chiquita, o omicron sería la otra forma de decirlo. Omicron de 2n. Omicron es el nombre de la letra griega O minúscula, y sería como O chiquita en griego, básicamente. Bueno, pero n no pertenece a Omicron de 2n, porque si hacemos n sobre 2n, eso da un medio, y un medio no tiende a 0, porque ni siquiera depende de n, ¿está bien? Bueno, entonces a estas tres relaciones que definimos acá se le pueden agregar también otras dos. Una es que f pertenezca a O chica de g, y eso uno lo lee intuitivamente como que f es estrictamente más chica que g. Ya teníamos menor o igual y acá tenemos menor estricto. Y bueno, y también tenemos que f está en omega minúscula de g. Esto significa que g está en O chica de f. Y esto se lee como que f es mayor que g. Bueno, perdón, pero ahí los estoy abrumando con muchas definiciones. En realidad lo que me importa, y lo que a ustedes debería importarles, es la definición de O. Todas las demás van a aparecer en algún momento quizás, pero relativamente poco, y cuando aparezcan las vamos a recordar la definición en términos de O. ¿Está bien? Me parece interesante mencionar que esto existe para que les dé una idea de que uno puede comparar funciones por, entre comillas, menor o igual, o menor estricto, mayor o igual, mayor estricto, y para ver si están en la misma clase de complejidad asintótica, digamos, o sea que sería una especie de relación de equivalencia. Bien, bueno, con eso terminamos esta parte de la clase.